Dieta casano en la cuarentena, intentando hacer nuevos contenidos, y hoy vamos a hablar de algo que a mí francamente me hace mucha gracia en el fútbol, que son los apodos. Vamos a hablar de apodos del fútbol italiano, 20 apodos del fútbol italiano, algunos los conoceréis y algunos no. Venga, vamos allá. Antes de nada, ya sabéis, le dais al botón, le dais a la campanita y os suscribís, porque si no pueden pasar cosas malas, como la carrera de José Mari en Italia. Bueno, en el fútbol italiano hay infinidad de apodos como en el resto de ligas, y voy a repasar hoy aquí algunos de los que a mí más me gustan. Muchos son conocidos y otros no tanto, y definen también un poco el carácter de los italianos y todo aquello que tiene de popular el fútbol, y por eso nos gusta. Si os parece, vamos a ir en orden alfabético. Y voy a empezar con Abatino. Lo he comentado en otros vídeos. Abatino es un apodo o una palabra ideada por el gran Gianni Brera, el periodista deportivo italiano de referencia, digamos el más seguido y el más venerado. Y bueno, Gianni Brera llamaba Abatino a los jugadores que tenían poco fuelle, ¿no? Que tenían, sobre todo centrocampistas, que tenían calidad, que eran capaces de mover al equipo y de mejorar la jugada cuando el balón pasaba por sus botas, pero que tenían poco fuelle. Y abatino, en italiano, un abatino es literalmente un cura joven, un seminarista. Entonces, Gianni Brera, que era un enamorado del catenaccio y del juego de Lenny Herrera, por ejemplo, llamaba despectivamente un poco abatinos, o abatini, perdón, a los futbolistas de calidad, pero que corrían poco. Los llamaba directamente seminaristas, y el abatino por excelencia pues fue Gianni Rivera, ¿no? La estrella del Milán, aquel futbolista de fútbol tan elegante. Con la A también, Animale. Lo comentamos en otros vídeos, en un vídeo dedicado especialmente a él. Animale es Pasquale Bruno, lo Animale, el central del Torino primero, y más tarde de otros tantos equipos. Un central que, por ejemplo, antes de jugar en el Torino, jugó también en la Juventus, y seguramente el defensa más violento de toda la historia de la Serie A, o al menos de toda la historia de la Serie A que yo he conocido. Un jugador que además hizo gala del carácter violento también fuera de los terrenos de juego, con declaraciones siempre altisonantes, y digamos que un poco se dedicó a cultivar la fama de futbolista violento. Un poco sería el equivalente de Vinnie Jones en Italia. Y a Pasquale Bruno le llamaban lo Animale. Se lo pusieron los compañeros porque tenía un cierto parecido físico con Pasquale Barra, que era un sicario de la Camorra. Entonces allí iba Pasquale Bruno por los campos de Italia con su apodo de O Animale, y sabías que te tenías que andar con pocas bromas cuando pasabas a su lado. Con la A también tenemos l'Aquila Calva. ¿Quién puede ser el águila calva del fútbol italiano? Hay muchos candidatos. Uno podría ser Vialli, y hay mucha gente que estuvo a punto de ser l'Aquila Calva, por ejemplo Conte. Si no llega a sonar la fórmula del crecepelo sobre la bocina para salvar a Conte, podría haber sido l'Aquila Calva, pero no, l'Aquila Calva es Attilio Lombardo. Qué gran futbolista era Attilio Lombardo en la Lazio, por supuesto, y mucho antes en la Sampdoria. Un jugador incansable, muy técnico y también de un gran físico, ¿no? Para trabajar toda la banda. Bueno, y le llamaron l'Aquila Calva, y luego más tarde, cuando fue a jugar a Inglaterra al Crystal Palace, siguieron manteniendo ese apodo para el grandísimo Attilio Lombardo. Bueno, Banana. ¿Qué sería una lista de apodos sin una alusión a los órganos genitales masculinos? Bueno, pues Banana no es otro que Walter Macciarri, el ahora entrenador del Torino. Cuando jugaba al fútbol le apodaban Banana, por razones obvias y que yo creo que no merece la pena ni comentar. Bueno, Velo Di Notte. Velo Di Notte es uno de los mejores apodos y de los más graciosos del fútbol italiano, y se lo debemos, como tantas otras ocurrencias, al abogado Agnelli. El dueño de la Juventus, en una gira por Estados Unidos en 1983, estaba presentándole la plantilla a Henry Kissinger, y cuando le llegó el turno de presentarle a Platini, le dijo que aquel ragazzo era Velo Di Giorno. Y bueno, todo quedó ahí, y cuando llegó el turno de presentarle a Boniek, al polaco, que era menos agraciado físicamente que Platini, le dijo que Boniek era Velo Di Notte. Futbolista de tremenda calidad, Boniek, y no tan agraciado en lo físico, y el abogado Agnelli hacía siempre broma de este tipo de
de este tipo de rasgos, y desde entonces Boniek en la Juventus y también en todo el fútbol italiano pasó a ser conocido como Bello di Notte. Bueno, por la B, un clásico de los años 80 que recordarán mucho sobre todo los aficionados al Real Madrid y no de buena manera, y es Billy Costacurta, ¿no? El clásico central del Milan de los años 80 y de los años 90, tipo inquebrantable, con una capacidad también para zurrar al contrario portentosa, y Billy Costacurta, mucha gente cree que Billy era su nombre, de alguna manera, pese a ser italiano, y no, Billy Costacurta se llamaba así porque cuando Costacurta estaba en las inferiores del Milan y en los equipos de cantera, su entrenador no confiaba demasiado en sus capacidades, y como Costacurta era un tío ya alto y fornido, el entrenador siempre le mandaba a jugar a la Billy, que era el equipo de baloncesto de Milán. Andate a jugar a la Billy. Y desde entonces se lo repetía tanto el entrenador a Billy Costacurta que acabaron llamándole todo el mundo Billy, y bueno, realmente luego prosperó, y de qué manera, dentro del fútbol. Otro milanista con apodo maravilloso es Alberigo Evani, ¿no? Lo recordaréis del Milan de los años 80, y a Evani le llamaban Bubú porque tenía un cierto parecido físico con el personaje de dibujos animados de Hanna-Barbera, con el eterno amigo de Yogi, Bubú Alberigo Evani. Camionista es un apodo que quiero tocar algún día, seguramente en un vídeo que quiero hacer con Antonio Agredano, hablando de porteros italianos del fútbol de los años 90. ¿Y quién era el camionista, el camionero del fútbol italiano? Pues era Angelo Perucci, que tenía un físico fornido, digamos, y los compañeros de equipo siempre decían que tenía físico de camionero. Angelo Perucci, gran portero, grandísimo portero en Italia en los años 90. El Cobra, yo creo que he decidido hacer este vídeo casi por el apodo del Cobra. En España, un famoso Cobra fue la Cobra Ilie, ¿no? Que recordaréis, ¿no? Aquel apodo que le puso Ranieri al delantero del Valencia. Bueno, en Italia el Cobra era Sandro Tovalieri, un delantero de la Roma en los años 90, y un clásico de las delanteras de equipos menores a lo largo de toda Italia. Para que os hagáis una idea, Tovalieri era morenito, melena, todo muy años 80, cadena al pecho, y además su apodo era el Cobra y metía goles. Yo creo que no se puede pedir más para un hombre nacido en los años 80, ser como el Cobra Tovalieri. Por la F, un clásico de este canal, ¿qué os vamos a decir? ¿Quién va a venir por la F? Pues por la F está el inigualable Antonio Cassano, Fantantonio. Bueno, yo sé que muchos, sobre todo en España, tienen a Antonio Cassano por un bufón, y la verdad que esa es solo una parte del carácter de Antonio Cassano, porque yo conozco muy pocos futbolistas que, si se hubieran dedicado realmente en cuerpo y alma al fútbol, podrían haber sido mejores que Antonio Cassano. Realmente Antonio Cassano fue seguramente el futbolista italiano más talentoso de su generación, de los años 2000 en adelante, y realmente solo su paso por el Madrid y todas las tonterías que ha hecho fuera de los terrenos de juego le han privado de ser un gran futbolista, como demostró en la Sampdoria, como demostró en el Parma, como demostró en la selección italiana y por supuesto en la Roma, haciendo pareja con Totti, una de las mejores parejas seguramente del fútbol italiano en cuanto a calidad. Antonio Cassano, pues bueno, nunca pudo demostrarlo en equipos de gran nivel, pero era un jugador diferente, con todo para jugar en ataque, y una imaginación prodigiosa, un tacto con la pelota y una sutileza para hacer jugadas tremenda, ¿no? Más allá de su conocido carácter, de sus casanatas y de lo cachondo que es Antonio Cassano, seguramente es mi jugador favorito, y por eso le dedico el canal, más allá de las burlas por su estado físico y por comer croissants a las 2 de la mañana. Te queremos, Fantantonio. Kalashnikov, ¿quién puede ser? Tiene que ser alguien ruso. Y en Italia Kalashnikov era Igor Kolivanov, el mítico delantero soviético del Foya de Zeman, del Bolonia, de tantos otros equipos, ¿no? Futbolista también con muchísima calidad, y que los hinchas pasaron a apodar Kalashnikov por la calidad que tenía de cara a puerta. Por la M no podemos olvidar a Marco Materazzi. Marco Materazzi, sabéis que le apodaban Matrix, bueno, pues por la tremenda adicción que tenía a repartir guantazos y estopa por todos los campos de Italia, un central realmente, ¿cómo decirlo?, desprejuiciado. Algunas de las entradas de Marco Materazzi, y no precisamente lo que provoca el cabezazo de Zidane en aquella final, en aquella recordada final,
muchas de las entradas de Materazzi eran tremendas, sencillamente inaceptables en cualquier terreno de juego, pero la verdad que era un tipo siempre muy querido en los equipos donde jugaba, tanto en el Perugia como en el Inter, y cuando empezaron a llamarle Matrix, pues él lo acogió de buen grado, decía que realmente estaba orgulloso de llevar ese apodo, que había visto la película y que realmente se sentía muy identificado con la manera de repartir que había en Matrix y que él aplicaba a su trabajo diario. Por la M nos viene también el metrónomo. El metrónomo tiene que ser alguien del centro del campo, ¿no? Alguien que lleve la manija del equipo, que tenga inteligencia, y el metrónomo en Italia era Demetrio Albertini, lo recordará la gente del Atlético de Madrid, y sobre todo evidentemente los aficionados del Milan, porque fue el capo del centro del campo junto con Boban en uno de los últimos grandes equipos del Milan. Un futbolista menudo, pero que superaba las limitaciones físicas que tenía para jugar al fútbol con una gran inteligencia y sobre todo con un gran pase, una capacidad de darle ritmo a la jugada, pues muy apreciada, y sobre todo en el fútbol de aquellas épocas, que realmente era mucho más directo que el actual. No había tanta preocupación por elaborar demasiado la jugada, y muchas veces el centro del campo era un lugar de paso, ¿no?, para la pelota, un lugar donde la pelota no se detenía demasiado tiempo. Bueno, Demetrio Albertini era de los que conseguía organizar el equipo desde el centro del campo. Pendolino, seguimos con grandes mitos del fútbol italiano, y en este caso también del fútbol brasileño y mundial. 2 mundiales a sus espaldas, y no hablamos de otro que de Cafú. En Roma le llamaron el Pendolino porque Pendolino eran los trenes de alta velocidad que bueno, tenían capacidad para doblarse en las curvas, eran trenes muy avanzados para la época, y eran bastante... No era un tren de alta velocidad como hoy los conocemos, pero era un tren muy avanzado para la época, y a Cafú le llamaban Pendolino pues por razones evidentes, por la velocidad y la capacidad para hacer suya toda la banda derecha del ataque en la Roma y posteriormente en el Milan, donde lo ganó todo. Bueno, por la P, un clásico del fútbol italiano como Alessandro Del Piero, Pinturicchio, lo sabéis, ¿no? El apodo de toda la vida de este enorme futbolista, de este grandísimo jugador de la Juventus y la selección italiana. Todo viene de un jugador anterior y también de grandísima calidad como Roberto Baggio, al que en la época en la que estaba en la Juventus empezaron a llamarle Raffaele. El Avvocato Agnelli, de nuevo al comando con los apodos, le empezó a llamar Rafael como el pintor, ¿no? Decían que tenía tanta calidad en el campo como el otro en las artes. Y un poco de esa comparación, cuando empezó a despuntar Alessandro Del Piero en las inferiores de la Juventus y después en el primer equipo, el abogado Agnelli le empezó a llamar Pinturicchio, que era otro pintor renacentista, mucho menos conocido que Rafael, y que realmente empezó a serlo entre los aficionados de la Juventus y del fútbol italiano, precisamente por los goles que metía Del Piero y por la calidad que ya entonces empezaba a desparramar por todos los campos de Italia y más tarde por todos los campos de Europa y del mundo, y ese era Pinturicchio, de nuevo por obra del abogado Agnelli, Pinturicchio Del Piero. Por la P también me viene un apodo que a mí me encanta, porque me encanta este tipo de futbolista, ¿no? Los futbolistas revulsivos como Juan Sabas, como Roviati en la Fiorentina, como tantos y tantos otros, y uno de esos revulsivos en el Milan era Daniele Massaro, y por eso le llamaban Providenza Massaro. También le llamaban Bip Bip, correcaminos, porque era un futbolista realmente rápido, pero a mí me encanta lo de Providenza, porque Daniele Massaro era un futbolista al que confiar todo tu dinero sin pestañear, ¿no? Al que darle la sartén en los momentos cuando más quema el fuego, ¿no? Y ese era Daniele Massaro Providenza. Por la R me viene Rambo Policano, Roberto Policano, centrocampista en el Torino en los años 90, en el último en el último Torino realmente que está un poco cercano a la grandísima historia que tiene el club de Turín. Y Rambo Policano era un centrocampista que, os podéis imaginar, tenía más brega que calidad y era famoso más por lo cuantitativo que por lo cualitativo. Le llamaban Rambo Policano y formaba una terna de apodos geniales del fútbol italiano junto al animal Pasquale Bruno y junto a Tarzan Annoni, que era compañero de Bruno en la defensa. Y ahí iban los tres, ¿no? En un Torino que no le faltaba calidad, con Schifo, con Martín Vázquez, con Lentini, pero que tenía al Tarzán, al animal y a Rambo en la alineación, y eso evidentemente para el rival
cuando les veía venir sabía que la cosa se ponía fea. Por la R, un futbolista realmente alejado de lo que era Rambo Policano, porque era un futbolista genial, un jugador, seguramente el mejor delantero que haya dado jamás Italia, y era Gigi Riva. Gigi Riva, al que le llamaban Rombo di Tuono, por una ocurrencia de nuevo del gran Gianni Brera. Le empezó a llamar a Riva Rombo di Tuono por la potencia de su tiro, que era como un trueno, un Rombo di Tuono en Italia. Y es cierto, Gigi Riva pasará a la historia del fútbol evidentemente por su puntería, su capacidad goleadora, eso por una parte, por la habilidad que tenía para marcar goles en acrobacia, de cualquier manera y en cualquier posición, también por ganar la liga con el Cagliari, que eso es tremendo, ¿no? El Cagliari, lo sabéis, es una realidad menor del fútbol italiano, lo es y lo ha sido siempre, a pesar de que por ahí han pasado futbolistas grandes como Francescoli, y luego gente de gran talento, ¿no? Pues por ejemplo como Darío Silva o Luis Oliveira, pero el Cagliari nunca ha sido gran cosa en el fútbol italiano. De hecho, Cagliari tampoco ha sido una realidad que los italianos tengan muy presentes. Digamos que al ser una isla cerdeña siempre han estado un poco apartados del resto del país, y allí mandaban a los carabinieros. A los carabinieri, por ejemplo, cuando cometían alguna falta, era un lugar de destierro, Cagliari, así que así estaban las cosas también cuando se fue allí a jugar Gigi Riva, y sin embargo el equipo mejoró tanto con él en la delantera que llegaron a ganar la liga en los años 60 con el enorme Rombo di Tuono en ataque. Por la S, un futbolista no de gran calidad, pero sí de un tremendo carisma y de un derroche y una entrega superior, como Angelo Di Livio en la Juventus de los años 90. Angelo Di Livio, los compañeros le llamaban il soldatino, porque era el perfecto gregario, un jugador que corría lo suyo, corría lo tuyo y corría lo del compañero. Un futbolista todo derroche y en el que confiar siempre, ¿no? Siempre se iba a partir la cara por ti el soldatino Di Livio. Y yo creo que si entonces hubiera habido los GPS que hoy se ponen casi todos los futbolistas, incluso los futbolistas más vagos, Di Livio lo habría roto, directamente habría roto todos los registros, porque era un futbolista junto con Conte en aquel equipo, en aquella Juventus, futbolista incansable el soldatino. Y cerramos con la T, Tatanka. ¿Quién es Tatanka en el fútbol italiano? Bueno, pues Tatanka es un icono de Dieta Casano, como Darío Hübner, goleador impenitente en todas las categorías del fútbol italiano, cosa que solo puede decir Igor Proti, por ejemplo, haber sido Pichichi en todas las categorías del fútbol italiano, y además siempre con equipos de medio pelo, con equipos, y que me perdonen los aficionados o los simpatizantes de estos equipos menores, pues por ejemplo como el Brescia. Y Darío Hübner siempre metía goles en todos estos equipos. Sin embargo, luego lo mismo que le pasó a Proti cuando dieron el salto a un equipo mayor. En el caso de Proti fue la Lazio, en el caso de Tatanka fue el Milan. La cosa no funcionó, parecía que estaban hechos para destacar en realidades menores. Esto es una cualidad de los bombers de provincia, de los cuales Darío Hübner era máximo exponente. Bueno, le llamaban Tatanka porque era un bisonte, y Tatanka es la palabra que usan los nativos norteamericanos para referirse a los bisontes, y así era como jugaba un poco Darío Hübner, lo podéis ver en vídeos, ¿no? Más que atacar el balón lo embestía, y más que adentrarse en el área, digamos que pisaba y machacaba el terreno de juego, ¿no? Con la potencia que tenía el tren inferior para llegar al área. Era un jugador realmente especial. No muy vistoso, no muy elegante, pero con una puntería y unos recursos para rematar a puerta inigualables. Y bueno, ahí están las cifras de goles de Darío Hübner para corroborarlo. Darío Hübner, por ejemplo, un futbolista también bastante poco profesional, en la línea de los ídolos que manejamos por aquí en Dieta Casano, y que fumaba mucho como lo hacía Cruyff o como lo hacía Robert Prosinecki, y además no lo escondía. En fotos le podéis ver con la cajetilla de Marlboro presumiendo de ello. Incluso la biografía de Ancelotti hay una anécdota buenísima en la cual Carleto coge a Hübner fumando en el baño, y este no solo no es que nos avergüenza, sino que presume de ello y le dice: mira, Carleto, yo he hecho esto toda mi vida, el cigarro y el café antes del partido, y ahora no voy a cambiar, porque realmente mi sitio no es el Milan, mi sitio son otros equipos. Y así lo demostró Darío Hübner durante toda su carrera, y fue una pena que no le llamasen a la selección, como explicaba en un vídeo anterior, porque realmente yo creo que es uno de los jugadores carismáticos de los años 90 y lo merecía.
Bueno, hasta aquí la lista de apodos del fútbol italiano, estos 20 apodos, realmente hay muchos más y os animo a que los pongáis en los comentarios y en mis redes sociales, todos aquellos que se nos hayan quedado en el tintero, porque daría para hacer 1, 2, 3, 4, 5 vídeos. El fútbol italiano es muy rico en apodos porque es muy rico en cultura, evidentemente, y solo me queda despedirme hoy sí con un Forza Atalanta, un Forza Bergamo, Forza Atalanta. Esta gente lo está pasando mal, igual que lo estamos pasando todos bastante mal aquí en España. Yo creo que haremos bien en darnos ánimo mutuamente, y a vosotros os digo un Forza, salute a tutti, arrivederci, un forte in bocca al lupo e a presto Pino.